Bueno, todos de regreso a un punto y contrapunto, ya lloramos todos en el corte. Ayer, en un acto convocado por el gobierno de Veracruz, gobernado por Morena, las familias de los 5 jóvenes secuestrados por policías estatales y entregados al crimen organizado en Tierra Blanca, escucharon las disculpas de las autoridades. ¿Qué significan estas disculpas y por qué los deudos reiteraron su demanda de justicia? Veamos el contexto. Les ofrezco una disculpa porque elementos de seguridad que debían protegerlos incumplieron la ley. El 11 de enero de 2016, 5 jóvenes desaparecieron a manos de policías estatales. Según las autoridades, los jóvenes fueron entregados a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que los asesinaron y quemaron en el rancho El Limón en Tlalixcoyan, Veracruz. Durante 87 días, los padres y familiares de las víctimas acamparon en el Ministerio Público de Tierra Blanca para demandar justicia. Pero fue hasta este lunes cuando las autoridades reconocieron que Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz fueron objeto de un contubernio entre la Policía Estatal y la delincuencia organizada. A nombre de las familias, Bernardo Benítez Herrera reiteró una petición que ha sido constante entre las víctimas de la violencia en México: ni perdón ni olvido. Solicitó que se juzgue a los culpables, pues aunque hay 21 personas detenidas, ninguna ha recibido sentencia. Si hubiera justicia, nuestros hijos hoy vivirían. No creo en la justicia del Estado mexicano. En representación del Gobierno de México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que la disculpa es una respuesta al llamado de las víctimas y apela por acercar la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos. Sabemos bien que la delincuencia organizada aún no opera en colusión con autoridades de todos los niveles. Carmen Garibo Maciel, madre de Susana Tapia Garibo, que tenía 16 años al momento de ser secuestrada, dijo que buscar justicia no es ninguna necedad, es un acto de amor. Solo así mi hija descansará y yo encontraré algo de paz. Desde la realización de los diálogos por la paz con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, defensores de derechos humanos, familiares y víctimas han pedido un sistema de justicia transicional frente a la insistencia del mandatario de perdonar y olvidar. La justicia transicional busca que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones basado en la rendición de cuentas y la reparación del daño a las víctimas. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema, ya veíamos las imágenes de esa ceremonia que se realizó aquí en la Ciudad de México, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Por cierto, a la gente del Museo de Memoria y Tolerancia le mandamos un saludo. Han sido siempre muy solidarios con muchas causas, incluida esta, por supuesto, la justicia transicional. Tercer tema de discusión, Estefanía Veloz, ¿qué hace falta, en efecto, para que no se vuelvan a repetir hechos como estos, para que haya reparación del daño a las familiares de las víctimas que estaban ahí precisamente diciendo, pues gracias por las disculpas, pero no son suficientes, básicamente? Bueno, me gustaría retomar una vez más, como fue con el tema de los 43, la responsabilidad que está asumiendo el Estado por cosas, sobre todo con la 4T, que no estuvo ahí. Que no había pasado antes, la verdad. Que no había pasado antes, claro. Y cómo lo están abordando. Y es un tema de trabajar con las víctimas, con las organizaciones, y llegar a un punto en el que, por supuesto, el pedir perdón no es suficiente, pero sí va de la mano con un tema de justicia, y creo que el tema de la justicia se puede palpar en la estrategia de justicia que trae Andrés Manuel, más allá de la Guardia Nacional, sino lo que habíamos dicho del tema de la investigación. O sea, creo que es un sexenio que inaugura un tema de resarcir el daño a las víctimas y reconocerlas y darles nombre. O sea, yo no me imagino a Calderón en ese sentido, cuando antes dijo que no quería que la ley se llamara Ley de Víctimas del Delito, sino solo Ley de Víctimas, ¿no? Y que una estela de luz pues no es suficiente. Entonces, creo que ahora estamos viendo un gobierno que se está haciendo cargo de las víctimas, que no son suyas además, pero que las adopta como en plan de vamos a conciliar un país, que no nada más esto ha pasado en todo el país. Y creo que Alejandro Encinas está haciendo un excelente trabajo. Martín Vivanco, ¿coincides con esta lectura? ¿Qué más hace falta? Es decir, solo basta con la voluntad política, que en efecto tienen muchas de las figuras adentro del gobierno de la 4T. Yo coincido en que Alejandro Encinas, el subsecretario, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, creo que tienen todo el compromiso justo para eso. ¿Pero basta con eso? ¿Qué más necesita para crear este esquema de justicia transicional en donde no haya ni perdón ni olvido, pero sí una reparación del daño a las víctimas y una garantía que no haya repetición? Falta que empiece, o sea, ya empezó la primera parte de la justicia transicional, pero requiere de la creación de instituciones, y eso no se da de la noche a la mañana.
Lo primero sí es pedir disculpas. O sea, yo creo que eso sí es un avance, y eso es el primer paso, porque es el reconocimiento y una disculpa, porque es una disculpa de que el Estado falló como garante de la seguridad y de la vida de 5 jóvenes, ¿no? Y eso es el primer paso. Lo que sigue, que es el plan que ya discutíamos hace un mes aquí, es, bueno, todos los pasos que se deben dar en la justicia transicional, que es efectivamente, bueno, saber cuál es la verdad, qué realmente pasó, dónde están los jóvenes, si es que están los cadáveres, etcétera, y después, bueno, las garantías de no repetición y todo lo que abarca eso. Pero es un proceso largo, yo creo que hay que irlo dosificando, comunicándolo, y este tipo de eventos a mí sí me gustan, ¿no? Yo creo que sí faltaron en el pasado. En este caso, el Estado no solamente falló, el Estado es cómplice, es responsable de la desaparición de Bernardo, José Alfredo, Susana y Arturo. Fue el Estado. Y es en donde hay un reconocimiento por parte de las nuevas autoridades de que el Estado no solo falló, sino que fue cómplice. Imagínense la atrocidad del grado de infierno, que estos chavos iban viajando de playa a su domicilio, una retén de policías estatales los para, los secuestra, los desaparece, los confunden con delincuentes y se los entregan al cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se encargan de torturarlos y de desaparecerlos y de matarlos, ¿no? O sea, ese es el nivel de la tragedia de este caso, que lamentablemente no es un caso aislado, sino es un caso sistemático en este país, y que ninguna institución basta para atender la magnitud de esta tragedia, pero por algo hay que empezar. Y yo creo que el grito, el clamor de los padres de ni perdón ni olvido es algo que tiene que hacer mucho eco, mucha resonancia. No puede ser que a más de 3 años de la desaparición, si bien hay gente en la cárcel, no se ha dictado ni una sola sentencia. Es decir, por cualquier artimaña legal o judicial, estas personas podrían estar libres en cualquier momento. Entonces también hay que hacer un llamado a que el Poder Judicial haga su chamba y dicte sentencia, y que haya castigo a los responsables, porque ya hay esclarecimiento de la verdad, hay una reparación. Yo creo que es muy reivindicativo que el Estado reconozca, que le demos rostro, nombre a las víctimas, y sobre todo que acabemos con esa doble victimización, en donde las víctimas no solo son tales, sino que además se les criminaliza y se les dice, bueno, si los desaparecieron fue porque estaban metidos en algo. Pues, cuando tú te escuchas los testimonios de los familiares y de quiénes eran estos chavos, pues era gente buena, gente que tenía una vida por delante, gente con sueños como cualquiera, y que por una lamentable tragedia, un lamentable encuentro, pues perdieron la vida, y pues ¿quién les devuelve eso a los padres? Claro, pero a ver, pero al mismo tiempo o sea, por supuesto que ofrecer disculpas es un primer paso, pero yo me pregunto, o sea, si tuvieran que hacer todo eso, me imagino que el subsecretario Encinas o las autoridades de gobernación se pasarían días enteros ofreciéndole disculpas a los familiares de las miles de víctimas que ha habido en este país por violaciones a derechos humanos, o por omisión del Estado, o porque fue el Estado. ¿Qué sigue además de ofrecer disculpas? Ofrecer disculpas es, por supuesto, un acto poderosísimo, un acto simbólico, un acto que no habíamos visto con esa intensidad y tal vez con esa honestidad nunca en este Estado. Lo primero es romper la cadena de mando, rapidísimo eso. O sea, los que están ahorita en la cárcel no son los jefes, son los que apretaron el gatillo, pero hay que decir que hay toda una estructura y una cadena de mando que respaldó eso y que alentó la imbricación entre el crimen organizado y las autoridades. Y la otra es romper con el pacto de silencio y de encubrimiento. Yo tengo una pregunta nada más, o sea, y es pregunta legítima. O sea, ¿cómo van a manejar el proceso de justicia transicional con lo de justicia ordinaria? O sea, por ejemplo, todas las personas que son 21 que ya están ahorita procesados por delitos que se supone que están vinculados a la desaparición y asesinato de los jóvenes. Bueno, entonces el proceso de justicia transicional, que es perdón, garantía de no reposición, derecho a la verdad, etcétera, ¿cómo lo manejan o qué puntos? Bueno, yo creo que se puede manejar, pero no se van a crear estas comisiones. Para este caso se van a seguir, entiendo, procesando por los tribunales ordinarios. Pero sí tiene estos otros componentes de justicia transicional que tú estás comentando. Hay que construir una institucionalidad, porque la que está vigente pues no ha logrado dar abasto ni dar respuesta a estos, al nivel de la tragedia. Yo creo que lo están viendo muy por encimita, porque al final de cuentas qué mejor perdón a los padres que perdieron a sus hijos que el decirles
estos 21 detenidos, 8 policías estatales por delito de desaparición forzada y 13 civiles presuntos integrantes del cártel van a tener una sentencia. Lo que nos estaba hablando en entrevistas, escuché justamente los padres mencionaban que no ha habido ni un solo castigado realmente, o sea, están detenidos. Pero ¿y eso qué? O sea, ¿y qué pasa después? Y al final de cuentas, las víctimas, más allá de cualquier tenor político partidista, se están enfrentando a un presidente que desde el principio dijo, no voy a casar a los delincuentes, yo los voy a perdonar, no, o sea, no les estoy ofreciendo justicia, les estoy pidiendo que perdonen a los que han dañado a sus familias. O sea, esa es la política a lo que nos estamos enfrentando. Y a mí también me gustaría poner sobre la mesa que no estamos enfrentando la descomposición de la que ya también hemos hablado de las policías estatales. Creen que con la Guardia Nacional se va a solucionar, pero no, señores, porque en todo caso tendrían que desaparecer también a todas las policías estatales que han cometido esta clase de abusos, porque ¿qué está pasando con esos individuos que tienen el encargo de cuidar a nuestras familias y a nosotros mismos, que cuando un joven que es detenido y lo están agarrando como carnada y los jóvenes les están diciendo a los policías, yo soy inocente, yo no lo he hecho, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Qué pasa con esos seres humanos? Es el reflejo de la guerra contra el narco. Acción Nacional ha luchado durante muchos años y durante muchos trienios por la profesionalización de los cuerpos policíacos, y lo estoy hablando a nivel estatal, porque por lo menos aquí en la ciudad hemos hablado de una opción como de universidades para los policías. Que no llegue cualquier hijo de vecina, y discúlpenme con todo respeto lo digo, a tener esos cargos de policía, o sea, que tengan cargos universitarios, que tengan preparación ética, que tengan realmente esa sensibilidad que requiere un servidor público como él es un policía. Nadie lo está mencionando y se están yendo por lo fácil porque, como bien nos comentaba Genaro, la disculpa tiene que ver con restablecer la dignidad, reputación y derechos de las víctimas. Pero hoy en la mañana que escuchamos a los padres de familia llorar, que espero eso tampoco lo juzgues, que estuvieron llorando en un foro público. No es lo mismo. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ofrecer una disculpa no es suficiente y el gobierno mexicano no está ofreciendo una solución. Muy bien, pues bueno, nos queda poquísimo tiempo. Un último comentario, Estefanía Veloz, porque tenemos que ir a la paparrucha o la corte. Hay que recordar que esto que se vive son estragos de la guerra contra el narco que dejó Felipe Calderón y que hasta la fecha no hemos tenido ninguna disculpa, ni de él, ni de las personas que lo acompañaron, ni de su partido. No, yo vi la última entrevista que dio Calderón. Sí, no, sí hubo un evento en Los Pinos donde pidió perdón a las familias. La última vez que la última entrevista, no ponen atención. La última entrevista que dio Calderón con Adela Micha, le pregunta, ¿qué es lo único que te hubiera gustado cambiar durante su sexenio? Y dijo, no empezar la guerra contra el narco antes. No disculpa, no hemos visto. No, sí hubo un evento en Los Pinos donde le pide perdón a las familias. O sea, sí, eso es un hecho. Bien, bueno, pero hay que recordar que esto que está pasando es un reflejo de la guerra contra el narco. Sí significó una grave crisis de derechos humanos a partir de que empezó esta guerra contra el narcotráfico, que la empezó casi un mes después de haber entrado a la presidencia, ¿no? Pero bueno.